Muy bien, regresamos desde el Congreso y habíamos planteado aquí un par de preguntas. La primera, si en realidad en el asunto de los jóvenes desaparecidos en Iguala se puede hablar de una desaparición forzada o fue un asesinato masivo después de un secuestro cometido por delincuentes. Y la siguiente es si la desaparición forzada la cometen agentes del gobierno y solamente así se puede clasificar como tal, ¿cómo se pretende que una ley le impida a los agentes del gobierno repetirlo o investigarse a sí mismos y denunciarse a sí mismos? Entonces, principio con el señor diputado Hugo Eric Flores, y si ustedes quieren participar, intervenir, lo haremos con el mayor orden posible y con la mayor brevedad posible. Gracias. Don Rafael, para contestar alguna de sus preguntas aquí planteadas, en Encuentro Social no tenemos duda que el tema de los estudiantes de Ayotzinapa sí cae dentro de la legislación internacional. La legislación es muy clara: cometer, autorizar o permitir. No tenemos ninguna duda que es un tema de desaparición forzada, el tema de Ayotzinapa. También creemos que desafortunadamente nuestra legislación hoy no necesariamente está adecuada. Reaccionamos como siempre, ¿no? A mí me sorprende aquí escuchar a los compañeros de otros partidos, pues ahora sí lamentarse, ¿no? 93, la primera declaración sobre desapariciones forzadas aprobada por la ONU, es la primera vez que se menciona. 2002, cuando se crea la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, ya se habla de las desapariciones forzadas. 2005, ya se aprueba la convención y nos dan a los 46 países que la ratificamos 5 años para que entre en vigor. 2010 entra en vigor. 2014 sucede estos trágicos acontecimientos y reaccionamos un año después para una reforma constitucional en este tema. El tema es muy sencillo. ¿Por qué los legisladores de otros partidos políticos, en las legislaturas que nos antecedieron, por qué no se prepararon? ¿Por qué no pusieron este tema en la opinión pública? Eso es lo que ha provocado las tragedias en nuestro país, la gran impunidad con la que se ha actuado desafortunadamente. Diputado. Yo creo que hay que ser muy claros con el lenguaje y con las afirmaciones que hacemos. A todos nos preocupa la desaparición forzada porque es el tema de coyuntura política, pero es un tema que ha agraviado a miles de mexicanos desde hace años, desde la Guerra Sucia, los 60, los 70. La política de terror del Estado ha sido una política constante que ha prevalecido durante décadas. Y yo aclararía, yo digo e insistiría que son 43 personas que hasta ahorita no sabemos su destino. Si hay un estudio que unos padres de familia ya aceptaron, del primero que se aclaró que cuyos restos se identificaron por el ADN, pero el último está cuestionado el resultado. Está cuestionadísimo el resultado del último estudio que vincula a uno de los estudiantes. Y debemos hablar de desaparición forzada que existe, como decía el diputado, en el marco internacional, pero en nuestro sistema político, en el sistema legal, difícilmente se reconoce a la desaparición forzada. Yo preguntaría al Poder Judicial cuántas sentencias existen sobre desaparición forzada, cuántos presos responsables están en la cárcel por desaparición forzada. Hasta ahorita ni uno. Públicamente, que yo sepa, no hay ninguno. Perdón, diputado, quizás hasta donde yo recuerdo, lo único que se aproxima a una cosa judicialmente admisible fue la disculpa que por intervención internacional estuvo obligado a dar el gobierno mexicano en el caso, también en Guerrero, de Rosendo Radilla. Hasta donde yo recuerdo, quizás estoy mal informado, pero bueno, eso no anula lo que usted dice. Es una determinación de la Corte. Sí, sí, claro, no es un acto judicial interno. Digo, fuera de ese caso está otro caso, Rafael, que es... Hay 2 sentencias, únicamente dos, en más de 26,000 desaparecidos y muchos más. Hay 2 sentencias, eso habla de la ineficiencia de nuestro sistema. Hay que dejar claro que quienes han gobernado mal y que hace falta también adecuar nuestro marco jurídico a las leyes internacionales, a las convenciones internacionales, porque decirlo con toda claridad, solamente 3 estados tienen legislación, el tema regulado como delito de desaparición forzada, los demás todavía no regulan,
y además es muy limitada esas conductas. Para que se dé el delito de desaparición forzada, evidentemente tiene que participar algún agente del Estado y los particulares ayudados por estos. Eso todavía no está regulado, eso hay que establecerlo. En el caso de Ayotzinapa, por supuesto que participaron servidores públicos, como se ha quedado muy claro. Así ha sido por omisión. También por omisión, Claro. claro, por supuesto. Entonces, nos queda muy claro que hay que revisar la ley, hay que adecuarla para que no quede ninguna duda, pero además, el otro problema de la impunidad también desde el Estado se está generando. En la Procuraduría General de la República hay solamente 12 personas, servidores públicos, encargados de investigar este delito. Igual, las legislaturas y las entidades federativas están con el mismo problema. Entonces necesitamos exigir que haya más investigadores, más fiscales, más personas especializadas para que haya eficiencia en la procuración y administración de justicia y obviamente que en el Congreso tenemos la tarea de regular de manera debida y eficiente este tema de la desaparición forzada. Por favor, diputada, primero las damas y ahorita vamos nosotros. Sobre el planteamiento que se prepara aquí de cómo lograr que si son los integrantes de los ejecutivos quienes cometen estos actos, presumiblemente, se regule, ¿no? Se regule esto y se sancione y se regule las sanciones que tienen que tener. Es por eso que los poderes de la Unión están separados, ¿no? Que nosotros tenemos la obligación de legislar, tenemos la obligación de poner las normas claras precisamente para que este tipo de hechos se prevengan, se investiguen, se sancionen y se reparen en el caso de que esto esté sucediendo. Entonces sí es muy importante que nosotros como diputados tengamos clara la obligación que tenemos de hacer todo lo que está en nuestra parte, en nuestra cancha, que es precisamente la legislación, para que estos actos no se cometan y que para quien pretenda cometerlos, dar instrucción para que otros los cometan o ser omisos ante ellos, también sepan que hay una sanción específica y clara. Ese es el problema que tenemos, que no hay sanciones específicas y claras y que entonces se siguen cometiendo. No tenemos, por ejemplo, se habla en el caso de los 43 estudiantes, pero también hay una serie de procedimientos que ya vimos en el informe presentado por los expertos internacionales de omisiones o de ocultamiento de la información o de mal uso de la información que se dio, y entonces cuando se llegan los expertos internacionales a querer seguir el procedimiento y ver los protocolos, nos damos cuenta de que hubo una irresponsabilidad grandísima de agentes del Estado ante esta investigación. Eso es también algo que nosotros tenemos que estar salvaguardando, el derecho de las víctimas y de sus familias a que todos estos procedimientos tengan un orden y unos protocolos establecidos, que además ya los hay a nivel internacional, pero que en el caso de México los tenemos que implementar. Gracias. Diputado, por favor. Yo coincido plenamente que es un tema de precisión jurídica, que nos toca a nosotros, así como se dijo hace un momento aquí en esta mesa, de que a lo mejor la comisión que nos antecedió no hizo lo suficiente durante un año para dejarnos avances sólidos, concretos, para poder dar un paso en firme y poder tener dilucidado este caso de manera más clara. Yo coincido que tenemos que ir al tema que nos ocupa. La legislación debe ser perfeccionada para evitar que se sigan cometiendo omisiones y buscar lo que todos buscamos, llegar a la verdad. La fracción parlamentaria del PRI ha sido muy clara que el objetivo de participar en esta comisión es llegar a la verdad. Y para ello tenemos que dar el primer paso, tenemos que legislar con toda precisión. Y tenemos que ir inclusive hasta el concepto de qué implica la desaparición forzosa. ¿Qué implica? Porque parece ser que no todos lo tenemos muy claro. Tenemos que ir a dejarlo con toda claridad para que el juzgador, que no pertenece al poder legislativo, pertenece a otro poder, no tenga manera de decir o actuar en cuanto a su interpretación de qué es una desaparición forzosa. Y si que estamos hablando de que el Estado tuvo participación, por supuesto que sí, hay niveles de Estado, el municipio, el Estado y la Federación. Y debemos de empezar por el principio. Tenemos que ir al municipio y después al Estado y después a la Federación. En este sentido yo creo que tiene que tener un orden lógico y siempre buscando, repito, como lo ha dicho la fracción parlamentaria del PRI, la verdad.
Bueno, ¿cuáles serían los eslabones que se necesitan en este caso en particular, pero que creo que son genéricos para cualquier violación grave de derechos humanos? Bueno, pues el derecho a la verdad, después el derecho a la justicia, después el derecho a la reparación del daño, la reparación integral del daño, se dice en los tratados internacionales, y finalmente la garantía de no repetición del caso. Quizás una nueva legislación pueda favorecer la no repetición, pero debe favorecer también los tramos anteriores. Tenemos 1 minuto y 20 segundos. Bueno, en el Partido Nueva Alianza reiteramos el compromiso y yo celebro que mis compañeros legisladores abracemos y dimensionemos lo que hoy requiere la sociedad de México. Y retomo en todos los órdenes de gobierno que realmente se haga una ley general que se aplique a todos, sea por omisión, las fallas que se hayan dado, pero queremos llegar a la verdad y reitero, llegar a la justicia para los familiares, para los desaparecidos y para la sociedad que hoy en este Congreso tenemos el gran reto de construir la credibilidad, de que estamos realmente comprometidos con las y los mexicanos que nos eligieron para estar aquí y hacer el trabajo de salvaguardar que la ley se cumpla y que nos quede una ley muy bien escrita, pero no llevada a cabo en cada una de las instancias. Eso sería lo que proponemos como Partido Nueva Alianza y ratifico la solidaridad. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a darle también espacio al principio del siguiente tramo del programa a la crónica de Miguel Reyes Razo, que obviamente no podía estar fuera de este 100º programa, y regresamos sobre este asunto, sobre los puntos del derecho a la verdad. ¿Dónde está la verdad ahora que la verdad histórica parece que no fue aceptada por una gran cantidad de personas? Vamos allá.